Introducción. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, respondo. Soy escritora, cineasta e imparto talleres de creatividad. Esto último es lo que genera más interés. ¿Cómo se puede enseñar a crear? Me preguntan después, con una mezcla de desafío y de curiosidad. No puedo enseñar a crear, sino que trato de que cada uno se permita a sí mismo ser creativo, contesto. ¿Quieres decir que todos somos creativos? En ese momento, la expresión de mi interlocutor refleja una lucha entre la incredulidad y esperanza. Sí. ¿Tú lo crees de verdad? Sí. ¿Y entonces qué haces? Lo que hago es este libro. Desde hace una década imparto un taller espiritual que tiene el propósito de liberar la creatividad de las personas. He trabajado con artistas y no artistas, con pintores, directores de cine, amas de casa, abogados, con cualquier individuo interesado en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, más aún cualquier persona que aspire a practicar el arte de vivir creativamente. Usando, enseñando y compartiendo unas herramientas, ya sean intuidas, imaginativas, encontradas o recibidas, he visto cómo se disuelven bloqueos y cómo se transforman vidas. Es un proceso sencillo que consiste en que el gran creador participe en el descubrimiento y en la recuperación de nuestros poderes creativos. ¿El gran creador? Eso suena a Dios de los indios americanos. Suena demasiado cristiano, demasiado New Age, demasiado estúpido, simplista, amenazador. Es posible. Tómalo como un ejercicio para abrirte a una nueva perspectiva. Por ejemplo, piensa, de acuerdo, gran creador, sé que sea lo que sea. Y continúa leyendo. Permitite considerar la idea de que tal vez exista un gran creador y que quizás pueda resultarte útil para liberarte de tu propia creatividad. Para liberar tu propia creatividad. Como el camino del artista es en esencia un camino espiritual, que se inicia y se practica a través de la creatividad, este libro emplea la palabra Dios. Esto puede resultarte chocante porque evoca ideas sobre Dios que sean antiguas o inútiles o a veces desagradables o directamente increíbles, sobre el Dios en el que fuimos educados. Por favor, intenta abrir tu mente. Recordá que para tener éxito en este curso no es necesario tener una idea preconcebida acerca de Dios. De hecho, muchos conceptos atribuidos con frecuencia al término Dios constituyen un obstáculo. No permitas que la semántica sea un escollo más. Cada vez que aparezca la palabra Dios, puedes sustituirla por la expresión camino recto o fluir. De lo que hablamos es de energía creativa. Dios es para algunos de nosotros la forma más útil de nombrarlo, como podría ser diosa, mente, universo, fuente, poder superior. No se trata del nombre que le demos, se trata de probar hacer uso de él. Para muchos de nosotros, concebirlo como una forma de electricidad espiritual ha sido un buen punto de partida. A través del acercamiento sencillo y empírico que nos permite la experiencia y la observación, se puede establecer una conexión útil con el fluir del camino recto. La intención de estas páginas no es explicar, debatir o definir ese flujo. No necesitas comprender la electricidad para saber usarla. No lo llames Dios a no ser que te resulte cómodo hacerlo. No parece que haya una necesidad de nombrarlo a no ser que ese nombre sea una palabra útil para referirse a tu experiencia. No hagas como que crees si no crees. Si seguís siendo ateo o agnóstico, no pasa nada. Aún así podrás experimentar cambios en tu vida cuando trabajes con estos principios. He elaborado estrechamente con alfareros, fotógrafos, poetas, guionistas, bailarines, novelistas, actores, directores y con aquellos que solo tenían la certeza de haber soñado con ser otra cosa o que soñaban con ser de alguna manera más creativo. He visto cómo pintores bloqueados empezaban a pintar, cómo poetas frustrados descubrían su lenguaje, cómo escritores paralizados escribían sin descanso su borrador final. He llegado no solo a creer, sino también a saber lo siguiente. Tengas la edad que tengas y con independencia de cuál sea tu actividad en la vida, ya sea el arte, tu carrera, tu hobby o tu sueño, no es demasiado tarde para trabajar en tu propia creatividad. Ni eso es algo ególatra, egoísta o ridículo. Un alumno de 50 años que siempre había querido escribir usó estas herramientas y llegó a ser premiado dramaturgo. Un juez
la usó para cumplir su viejo sueño de ser escultor. No todos los alumnos se convierten en artistas profesionales gracias a este curso. De hecho, muchos artistas a tiempo completo cuentan que se han convertido en personas más creativas, más completas, en personas que viven a tiempo completo. A través de mi propia experiencia y de la que he compartido con numerosas personas, he llegado a comprender que la creatividad es nuestra verdadera naturaleza y que los bloqueos son la represión antinatural de un proceso que es tan cotidiano y milagroso a la vez como una flor que brota en el extremo de una rama esbelta y verde. He descubierto que el proceso de conexión espiritual es claro y sencillo. Si tienes bloqueada tu creatividad, y en mi opinión a todos nos sucede hasta cierto punto, es posible, incluso probable, que puedas aprender a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de las herramientas que te ofrece este libro. Del mismo modo que el Hatha Yoga modifica la conciencia a través de meros estiramientos corporales, los ejercicios de este libro la modificarán a través de la mera práctica de escribir y jugar. Hazlo y se producirá una apertura, creas o no en ello. Da igual si a ello lo llamas despertar espiritual o no. En resumen, no importa tanto la teoría como la práctica en sí misma. De nuevo, en resumen, no importa tanto la teoría como la práctica en sí misma. Lo que estarás haciendo será crear caminos en tu conciencia a través de los cuales puedas operar las fuerzas creativas. Una vez que aceptas que hay que limpiar esos canales, tu creatividad emerge. De algún modo, tu creatividad es como tu sangre. Así como tener sangre es un hecho innegable en tu cuerpo físico, no lo has inventado, la creatividad es un hecho innegable de tu cuerpo espiritual. Nada que tengas que inventar. Mi trayectoria. Comencé a impartir estos talleres de creatividad en Nueva York. Empecé a dar clases porque me dijeron que lo hiciera. Caminaba por una callejuela en West Village, envuelta en una preciosa luz de atardecer. De repente, supe que debía empezar a enseñar a la gente, a grupos de personas, cómo desbloquearse. Quizás alguien que había pasado por ahí con anterioridad había dejado ese deseo en el aire. Lo cierto es que Greenwich Village alberga más artistas, ya estén bloqueados o no, que cualquier otro sitio en Estados Unidos. Tal vez alguien musitara, necesito desbloquearme, sé cómo hacerlo. Habría respondido yo al vuelo. Mi vida siempre ha estado marcada por potentes órdenes surgidas de mi interior. Las llamo imperativos en marcha. En cualquier caso, fui consciente de pronto de que yo sabía cómo desbloquear a las personas y que sabía y debía hacerlo, que debía empezar desde aquel mismo instante a transmitir las lecciones que yo misma había aprendido. ¿De dónde vienen estas lecciones? En enero de 1978 dejé de beber. No es que antes pensara que era escritora gracias a la bebida, pero pronto dudé de si podría seguir escribiendo sin ella. En mi cabeza, beber y escribir habían estado tan ligadas entre sí como, en fin, el whisky y la soda. Para mí el truco era siempre superar el miedo y aterrizar en la página. Trabajaba a contrarreloj, intentando escribir antes de que la niebla del alcohol se espesara del todo y la ventana de la creatividad se bloqueara de nuevo. Con 30 años y una sobriedad abrupta, había conseguido una oficina en el Parmoor y una carrera profesional construida a partir de clases de creatividad. Era creativa a trompicones, creativa por disciplina y por ego. Creativa en nombre de otros. Creativa, sí, pero a borbotones, como la sangre que brota de una carótida abierta. Llevaba una década escribiendo y lo único que sabía era lanzarme de cabeza y sin garantías contra el muro de todo cuanto escribía. Si esta creatividad tenía algo de espiritual, lo era únicamente en su semejanza a una crucifixión. Caía sobre las espinas de la prosa. Sangraba. Si hubiera podido seguir escribiendo de esa vieja y dolorosa manera, aún lo estaría haciendo sin duda alguna. La primera semana que estuve sobria, salieron publicados 2 artículos míos en revistas de tirada nacional. Había cerrado el borrador final del guión de un largometraje y tenía un problema con el alcohol que no podía manejar por más de un tiempo. Me dije a mí misma que si la sobriedad significaba no ser creativa, no quería estar sobria. No obstante, reconocía que el alcohol no solo me mataría a mí, sino también a mi creatividad. Tenía que aprender a escribir sobria, so pena de tener que abandonar por completo la escritura.
Fue la necesidad, no la virtud, la que despertó mi espiritualidad. Me vi obligada a encontrar una nueva vía creativa, y ahí es donde empezaron mis lecciones. Aprendí a poner mi creatividad en manos del único Dios en el que he creído, el Dios de la creatividad. Esa energía vital que Dylan Thomas llamó la fuerza que por el verde tallo impulsa la flor. Aprendí a quitarme de en medio y dejar que esa energía vital se expresara a través de mí. Aprendí a sentarme delante de la página y a apuntar lo que iba oyendo. Escribir se transformó en algo más parecido a escuchar voces ocultas que en inventar la bomba atómica. No era tan complicado y ya no me estallaba en la cara. No tenía por qué apetecerme, no tenía que tomarme la temperatura emocional para comprobar si estaba inspirada o no. Simplemente escribía, sin negociaciones. ¿Aquello era bueno o malo? No me incumbía. No era yo quien lo estaba haciendo. Al admitir como autora consciente, escribía con total libertad. Viéndolo retrospectivamente, me asombra haber sido capaz de abandonar el drama de ser un artista sufriente. No hay agonía más dura que la de una mala idea. Y hay pocas ideas peores que las que tenemos sobre el arte. Podemos echarle la culpa a muchas cosas de nuestra identidad de artista sufriente. La borrachera, la promiscuidad, los problemas fiscales, una cierta crueldad o la autodestrucción de asuntos sentimentales. Todos sabemos, los locos, promiscuos, insolventes e informales, son todos artistas. Pero si ellos no tienen por qué ser así, ¿a mí qué excusa me queda? La idea de poder estar sana, sobria y creativa me aterraba, porque implicaba, como sucedió después, la posibilidad de hacerme responsable. ¿Se supone que si tengo esos talentos debo emplearlos? Sí. De forma providencial, me destinaron a trabajar con otro escritor que también estaba bloqueado. Empecé a enseñarle lo que yo estaba aprendiendo. Quítate del medio, deja que eso fluya a través de ti. Acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. De nuevo, acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. Él también empezó a desbloquearse, ya éramos dos, y pronto tuve otra víctima, en este caso, un pintor. Resulta que estas herramientas también funcionaban con los artistas plásticos. Todo esto me parecía muy emocionante. En mis momentos más optimistas imaginaba que me estaba convirtiendo en una cartógrafa de la creatividad, trazando un mapa con el que saliera de mi propia confusión y también que serviría a todo aquel que quisiera seguirme. Jamás había pensado en ser profesora. Solo estaba enfadada porque jamás había tenido un profesor yo misma. ¿Por qué tenía que aprender lo que aprendía de la manera en la que lo aprendía? Siempre a base de ensayo y error, siempre encontrándome con un muro. Nosotros, los artistas, deberíamos ser más fáciles de enseñar, pensaba. Debería ser posible señalar tanto los atajos como los peligros del camino. Pensamientos como estos eran los que me daban vuelta en la cabeza durante mis paseos vespertinos, mientras disfrutaba de los reflejos de la luz del río Hudson y planeaba lo que escribiría próximamente. El imperativo de marcha hizo su aparición. Tenía que enseñar. Una semana después me ofrecieron trabajar como profesora en el New York Feminist Art Institute, del que nunca había oído hablar. Mi primera clase reunió sola pintores, novelistas, poetas y cineastas bloqueados. Empecé a enseñarle lecciones que ahora están en este libro. Desde aquella primera clase se han impartido muchas otras, además de otras muchas lecciones. El camino del artista comenzó a partir de una serie de notas de clases informales que me pidió mi compañero Mark Bryan. A través de boca a boca, este material se empezó a dar a conocer. John Giannini, un profesor junguiano muy viajero, difundía mis técnicas allá donde impartía sus clases, que al parecer era por todas partes. En consecuencia, siempre recibía más peticiones para mi material. Después, el mundo de la espiritualidad creativa se fue enterando del asunto y la gente me escribía desde un buque, la Columbia Británica o Indiana. Surgieron estudiantes por todo el planeta, trabajo en Suiza, en el Departamento del Estado. Por favor, envíeme. Y yo lo hacía. Los envíos crecían y el número de estudiantes se multiplicaban. Al final, la insistencia de Mark, escríbelo todo, puedes ayudar a mucha gente, debería ser un libro, me empujó a reunir mis pensamientos de manera formal. Yo escribía y Mark, que para entonces ya se había convertido en mi socio y supervisor, me decía lo que faltaba.
Seguía escribiendo y Mark me indicaba lo que aún seguía faltando. Me recordaba que había presenciado suficientes milagros que resplandecían de mis teorías. Me instó a que también los incluyera. Volqué en el papel todo aquello que había puesto en práctica a lo largo de una década. Las páginas siguientes resultaron como una suerte de manual de rehabilitación, como la respiración boca a boca o la maniobra de Heimlich. Las herramientas de este libro habían sido concebidas con la intención de que funcionasen como un salvavidas. Por favor, usalas y compartilas. Muchas veces he oído cosas como, antes de recibir sus clases, me sentía completamente ajeno a mi creatividad. Fueron años de amargura y de pérdida, hasta que el milagro comenzó a manifestarse de forma gradual. Volví a la facultad para licenciarme en teatro, tengo mi primer casting después de muchos años y estoy escribiendo con regularidad. Y lo que es más importante, por fin me siento a gusto llamándome a mí misma artista. Dudo de que pueda transmitirte la sensación de milagro que experimento como profesora al ser testigo de antes y después de las vidas de mis estudiantes. A lo largo del curso es posible incluso apreciar cambios físicos asombrosos, lo que me ha llegado a comprender la palabra iluminación en el sentido literal. Las caras de los estudiantes llegan a resplandecer cuando entran en contacto con sus energías creativas. La misma atmósfera, cargada de espiritualidad, que rodea una gran obra de arte, puede llegar a envolver una clase de creatividad. Pues en cierto sentido, siendo seres creativos, nuestras vidas se convierten en una obra de arte.